encontramos en la página 113 en la carilla B. Estamos en el séptimo renglón de abajo hacia arriba. En las últimas 7 palabras. Tamar Rabba Bar Haná. Nos dice la Gemara. Amar Rabba Bar Haná Marbio Shmuel Bar Marta. Amar Rab. Dijo, sí, Rabba Bar Haná, el nombre de Rabbi Shmuel Bar Marta, que dijo el nombre de Rab. Mishum Rabbi Yossi Ish Hutzal. El nombre de Rabbi Yossi, el hombre oriundo de la ciudad de Hutzal. Menayin Shen Shoalim Bakaldiim. ¿De dónde sabemos nosotros que la persona no debe consultar con los astrólogos para saber qué es lo que va a acontecer y pasar con él? Shnemar, Tamim Tihye Im Hashem lo queja. Boreolam. En el pasuk en la Parashat Shofetim nos advierte y nos dice, íntegro debe ser con Boreolam. Es decir, tú no debes acudir a ningún futurista, a nadie que trate de adivinarnos el futuro y qué es lo que va a pasar con nosotros. Todos tenemos que tener plena confianza y comportarnos de manera inocente con lo que Boreolam nos va a traer y nos va a presentar en nuestras vidas. Por lo tanto, esta orden de ser íntegro en lo que Boreolam nos va a mandar a nosotros, nos prohíbe automáticamente ir a consultar con los astrólogos qué es lo que va a pasar en el futuro. Umenain. ¿Y de dónde sabemos también que aquella persona que él sabe fehacientemente que su compañero es mejor que él, incluso en un solo aspecto, en una sola conducta él me supera, él es más tolerante que yo, es una persona más humilde que yo, es una persona que tiene más conocimiento de Torah que yo, incluso en una sola cosa? ¿De dónde sabemos que la persona debe entonces comportarse hacia el otro con honor y respeto? Cuando el pasuk nos habla con respecto a Daniel, que se encontraba en el reinado de Nebuchadnezzar, del rey Nabucodonosor, ahí el pasuk dice, al ser que él tenía un mayor espíritu de conocimiento que el resto, entonces el rey ya pensaba en honrarlo y ponerlo a él sobre el resto del pueblo, por haber visto en él algo más que tenía sobre el resto de las demás personas que aconsejaban y se encontraban alrededor y acompañando del rey. Vean Yoshevet al Dam Tahor, y una tercera indicativa que dijo Rabbi Yossi Ish Hutzal, si bien no hay relación entre ellas, la Gemara las trae conjuntamente porque son 3 cosas que se transmitieron en nombre de él, entonces las une en un solo lugar. Yoshevet al Dam Tahor. La Torah nos enseña que una mujer que acaba de dar a luz, si bien ella queda inmediatamente impura, hay diferencia si el nacimiento fue de un varón o de una niña. Si el nacimiento fue de un varón, ella queda impura durante una semana. Si el nacimiento fue de una niña, queda impura durante 2 semanas. Una vez pasado esta semana o 2 semanas, depende de varón o mujer, como acabamos de decir, ella ya puede sumergirse en la mikve, en las aguas, y queda pura. Ahora, la Torah nos enseña algo que no aplicamos hoy en día en la actualidad, pero así es la ley original, que ella, una vez cumplido este periodo de impureza, si fue un varón, tiene 33 días, y si fue una mujer, tiene 66 días que continúan, que va a estar pura, incluso si sigue todavía sangrando su cuerpo. Es normal que una mujer postparto todavía siga viendo pérdidas de sangre por un tiempo bastante prolongado. La Torah, sin embargo, nos indica que eso se llama Dam Tahor, sangre pura. Y por más que en esos 33 días, en el caso de los hombres, pasado la primera semana, siga habiendo sangre, ella está pura y tiene permitido convivir con su marido. A esto vino él y enseñó a Yoshevet al Dam Tahor, esta mujer que venía en este periodo de sangre pura. Y ahora terminó su periodo y llegó, vamos a decir, la noche del día 34. A partir de la noche del día 34, la sangre que ella ve ya la impurifica. Nos dice aquí
que la noche del 34, una vez que empieza el día 34, que no esté intimando con ella. Asura le Shamesh, tiene prohibido intimar. ¿Por qué motivo? Nosotros tenemos miedo que ella vuelva a ver sangre, y acostumbrada a que viene de un periodo prolongado que la sangre no es un inconveniente, ella siga igualmente conviviendo con su marido a pesar de que tuvo pérdida de sangre, cuando ya ahora la pérdida de sangre es un problema. Entonces, para evitar esa confusión, esa noche del 34, ya le decimos, a partir de ahora no puedes estar con tu marido. Adkama, ¿y hasta qué momento tiene prohibido? ¿Cuántos días? ¿Una semana? ¿Varios días? ¿Cuánto tiempo nosotros le restringimos que no pueda intimar? Amar Rab, ahora, dijo Rab, un solo periodo. La noche, todo el periodo nocturno correspondiente a la noche del 34 es suficiente. Con que nosotros en esa noche le pongamos distanciamiento, ya alcanza para concientizar de que ahora tiene que estar atenta a no ver absolutamente nada de sangre para estar permitida para su marido. Tana, al margen, la Gemara nos cuenta que este hombre, Rabbi Yosef Ish Hutzal, no es este el nombre original de él. En aquella época, en la que había muchas persecuciones sobre los Yehudim y decretos contra los Yehudim, era común que ellos tengan que ir cambiando su nombre para no ser reconocidos. A veces, ante un decreto, él estaba siendo perseguido y debía cambiar y viajar a otra ciudad y hacía cambio de identidad para que no lo reconozcan. Y nos dice, Tana, Hu Yosef Ish Hutzal, Hu Yosef Babli. Este que acabamos de nombrar, el nombre de él, estas tres, Alajot, el Dios Ish Hutzal, es el mismo que fue nombrado en otro lugar como Yosef Babli, que de hecho es el mismo, dice la Gemara. Isi ben Gur Arie, Hu Isi ben Yehuda, Hu Isi ben Gamliel, Hu Isi ben Mahalalel. Ya tenemos aquí 7 nombres: Yosef Ish Hutzal, Yosef Babli, Isi ben Gur Arie, Isi ben Yehuda, Isi ben Gamliel, Isi ben Mahalalel. Hasta aquí van 6 nombres, y el nombre real de él, Umashemo, Isi ben Akavia Shemo, y el nombre real era Isi ben Akavia. En total, entonces, 7 nombres que tuvo que cambiar esta persona ante distintas situaciones y persecuciones. Similar a esto nos dice la Gemara, Ur Bishak ben Tabla, Ur Bishak ben Hakla, Ur Bishak ben Il'a. Así también Bishak ben Tabla tenía otros 2 nombres, de Bishak ben Hakla y Bishak ben Il'a. Y ahora, al margen, la Gemara nos dice, para que sepamos a que nombró a Rabbi Ishaq ben Tabla, que es el mismo Rabbi Ishaq ben Hakla y Rabbi Ishaq ben Il'a, nos dice de paso la Gemara, como tema aparte, por eso no va aquí la expresión U, y dice Rabbi Ishaq ben Aha de Shama'atahu, Rabbi Ishaq ben Pinhas de Agadatahu. Rabbi Ishaq, que nosotros nombramos normalmente en la Gemara en relación a Alajot y enseñanzas, ese suele ser Bishak ben Aha, hijo de Aha. Es decir, si bien la Gemara lo nombra solamente por su nombre propio y no suele nombrar a su padre, debe saber que cuando se hablan de Alajot es normalmente el Bishak, el hijo de Aha. Pero cuando se trata de Agadot, de, vamos a decir, de Rashot y explicaciones de los Pesukim a nivel de conductas y enseñanzas de vida, lo que conocemos con el nombre de Haggadot, ese es otro Bishak, ese es Bishak ben Pinhas de Simanech, y una señal para recordar cuál de los dos es el que habla de las alajot y cuál es el que habla sobre las conductas. Shim'una ahai bereai. Shim'u son las enseñanzas, las leyes. Dijo Shim'una ahai, así dice el pasuk. Shim'una ahai o Shim'uni ahai be'ami. Escuchen mi pueblo y mis amigos. Ahai es como nombre de Aha. Entonces, cuando se hablan de Shemu'ot, cuando se hablan de enseñanzas de alajot, es Aha. Rabbi Ishaq ben Aha. Esa es la manera de recordar para tener perfectamente ubicado quién es el que nos transmitió esa halajá. Amar Rabba bar Yochanan bar Rabbi Yochanan Meshemet Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai.
Dijo, sí, Rabba bar bar Haná, en nombre del Rabbi Hanan, que dijo en nombre del Rabbi Yehuda bar Bilai. Ejol batzal veshev batzel. Unas últimas enseñanzas y consejos de vida. Come cebolla y habita bajo la sombra. Velotijol abazim betarnegolim. Y no comas patos y gallinas engordadas. Veyer y bejaro de fareja. Y tu corazón va a estar ansioso y persiguiendo eso. ¿Qué quiere decir? La enseñanza quiere decir la siguiente. Pajot min mijleja u min mishteja. Debes tú aminorar, disminuir la manera tuya de comer y de beber. Es decir, como dijo antes, come cebolla, verduras, productos que son fáciles de conseguir y de bajo costo y que crecen con facilidad. Entonces, tus gastos sobre la alimentación van a ser muy pocos y de esa manera va a poder aumentar en tu vivienda y vas a poder estar bien cobijado bajo la sombra de un techo protegido como corresponde. Eso fue lo que dijo inicialmente Ejol batzel veshev batzal. Come cebolla y habita bajo la sombra que se refería a la sombra de un techo, ya que el dinero lo puedes tú ahorrar para poder tener una vivienda digna y estar protegido como corresponde y no tener que dormir en la calle. En cambio, si tú comes manjares, patos, gallinas engordadas, entonces tu deseo por esos alimentos va a llevar a gastar tu dinero, a malgastarlo en esos placeres y no tener entonces dónde vivir y estar cubierto bajo un techo, sino va a tener que terminar durmiendo en la calle. Y cuando vino Ulá, comentó al respecto y dijo, Amar, él dijo, llegó de Israel para Babel y dijo, Mitla matlim bemarabá, hay un mashal, hay una parábola o un ejemplo que dicen allí en el oeste, en el Israel, de Agil alita, tashebe alita, también haciendo juego de palabras, quien come del cuarto trasero del animal, que es la parte más gustosa y grasosa y cara del animal, de Agil alita, tashebe alita, se esconde en algún altillo. Es decir, son tantos los gastos que él tiene y se adeuda para seguir satisfaciendo sus deseos que luego tiene que terminar escondiéndose en algún altillo porque todos lo están buscando para que pague sus deudas. Y ese juego de palabras, alita, que es en cuarto trasero, y alita, con ay, que quiere decir altillo. De Agil Kakule, Akikle de Mata Yahib. Y quien come, en cambio, de las verduras, él puede estar durmiendo sobre las verduras, indicando que él puede quedarse tranquilo, durmiendo abiertamente delante de todo el público. Igualmente, nadie lo va a venir a hostigar y pedir que tenga que pagar nada, porque él no le debe un centavo a nadie. Él come sencillo, pero vive despreocupado y pudiendo convivir con todos, ya que nadie lo está persiguiendo para que pague sus deudas. Y ahora sí, vamos a pasar a una nueva Mishnah, retomando el tema original, que es la noche del Seder de Pesach. Y nos dice así, Matenitin, Mazgulo Kos Rishon. Ya dijimos en la primera Mishnah que todos necesitan 4 copas de vino para la noche del Seder. Entonces, aquí vamos a comenzar con el orden. Le vertimos y le servimos la primera copa de vino diluyéndola con agua, como estudiamos anteriormente, que todos los vinos que ellos bebían eran muy fuertes y eran muy difíciles de beber en estado puro y se los diluían en 3 partes de agua por cada parte de vino. Y aquí nos dice, Mazgulo Kos Rishon, le rebajaron la primera copa de vino con agua como corresponde, y en el lashon que figura en la expresión utilizada por la Mishnah, dice que le rebajaron otros. Esto sería coincidente con una de las prácticas que trae en la halajá, que en la noche del Seder debemos comportarnos como hombres libres, que otros nos atienden y nos sirven, y que no se sirva uno mismo la copa de vino, sino mostrar una conducta de realeza y de hombre libre e importante, que otros lo atienden y lo sirven, demostrando que salimos ya de la esclavitud.
Bet Shammai Ombrim, me maneja la yom, me maneja la yain. Sobre la primera copa del vino, nosotros recitamos el Kiddush. A eso dice Bet Shammai. Primero, él debe recitar el Kiddush, la verajá de Mekadesh Israel de Hazemanim, y luego la verajá de Boré Peria Gefen. O Betilel Ombrim, me maneja la yain, me maneja la yom. En cambio, Betilel dice, no señor. Primero debe decir la verajá del vino, Boré Peria Gefen, como hacemos nosotros, y posteriormente la verajá del Kiddush, que es Asher Bajarbanu, y terminamos Baruch Mekadesh Israel de Hazemanim. Y nos explica la Gemara el porqué de esa discusión. Y nos dice así, Tanu Rabbanan, dice la Gemara, estudiaron los Jajamim en la Tosefta, en el tratado de Berajot, Devarim Sheben Bet Shammai Betilel Baseudá, las discusiones y cosas en diferencia que hay entre Bet Shammai y Betilel en lo que respecta a la conducta de la persona en la mesa. Allí, la Gemara nos trae muchas discusiones, sea con respecto a la netilá, al lavado de las manos, sea con respecto al birkat hamazón, sea con respecto al lavado de las manos posterior a la comida, etcétera, etcétera. Aquí, la Gemara se concentra solamente en una, que es la que habló nuestra Mishnah, en el orden del Kiddush. Si primero Boré Peria Gefen y luego el Kiddush, o viceversa. Y nos dice, el de Devarim Sheben Bet Shammai y Betilel Baseudá. Bet Shammai Ombrim, Bet Shammai dicen, me maneja la yom, me maneja la yain. Primero se debe recitar la verajá del Kiddush, como dijimos, Mekadesh Israel de Hazemanim, y luego la verajá con respecto al vino. ¿Por qué? Nos dice aquí la Tosefta dos argumentos y motivos que tienen Bet Shammai. Peresha Yom Gorem la Yain Sheyamó. ¿Por qué en este día nosotros recitamos Kiddush, cosa que no decimos ningún otro día antes de sentarnos a comer? Sino porque hoy es un día especial. Hoy es Shabbat, hoy es Yom Tov. Quiere decir que el día de Shabbat y el día de Yom Tov son los que generan la obligación y el precepto y la mitzvah de decir el Kiddush. Por lo tanto, nosotros primero recitamos el Kiddush, que es lo que indica que hoy es un día especial, y luego vamos a decir la verajá sobre el vino. Si no fuese porque hoy es Shabbat o Yom Tov, no beberíamos el vino. No estoy obligado a beber vino durante la semana, yo no bebo vino. Ahora estoy obligado porque es un día especial. Entonces, el día es quien me generó la necesidad y el precepto de beber el vino. Entonces, primero tú también voy a consagrar al día con el Kiddush y luego paso a beber el vino. Segundo motivo, Ukvar Kiddush Hayom Ve'adain Yain Lo Va. Y además, en el orden cronológico real, primero empezó el Shabbat, empezó el Yom Tov, ya con la puesta de sol, la salida de las estrellas, comenzó el día especial, y todavía nosotros no nos sentamos a comer, sino recién después de entrado el día es que nosotros recitamos el Kiddush y nos sentamos a comer. Entonces también debemos seguir ese mismo orden. Primero consagrar el día así como comenzó primero el día, y luego recitar la verajá sobre el vino. Betilel Ombrim, y Betilel por su parte dicen, me maneja la yain, me ajargaj me maneja la yom. Por su parte Betilel dicen, primero tenemos que decir la verajá de Boré Peria Gefen y luego recitamos el Kiddush. ¿Por qué? El vino es quien genera la obligación de recitar el Kiddush. De no tener vino o no tener pan, que puede suplantar al vino, como estudiamos al comienzo de este capítulo en la hoja 100, no podríamos recitar el Kiddush. No se recita el Kiddush si no hay vino. Entonces, solo porque tenemos el vino es que podemos recitar el Kiddush. Por lo tanto, primero decimos la verajá sobre el vino, ya que gracias a que tenemos el vino, estamos capacitados de recitar el Kiddush. Otro motivo, Birkat Yain te dirá, o Birkat Yom Enat te dirá. La verajá del vino es una verajá más frecuente y usual que la verajá del Kiddush. El día de Shabbat se presenta una sola vez a la semana. El día de Yom Tov, quizás
5 o 6 veces al año. En cambio, la posibilidad de decir verajá sobre el vino es diaria, todos los días. Y es más común y frecuente que la persona diga verajá sobre el vino en la semana que la cantidad de veces que recita el Kiddush. Kiddush va a recitar una vez a la semana y la verajá del vino la puede recitar varias veces en la semana. Todas las verajot que tienen más frecuencia tienen prioridad. El concepto de tatir el sheno tatir kodem, lo que es más frecuente tiene prioridad, es un concepto que la misma Torah nos enseñó, como lo trae la Mishnah del Tratado de Zebahim, que la ofrenda diaria tiene prioridad a la ofrenda de Musaf que se traía extra en el día de Shabbat. Y la Torah argumenta, dice que es aparte, Olat Shabbat be Shabbato al Olat Tamid, la ofrenda extra que tenemos en Shabbat, aparte de la ofrenda que viene diariamente. Es decir, primero la que viene diariamente, que es más frecuente, y luego lo que viene más esporádicamente. Ese sería un segundo argumento por el cual tenemos que priorizar la verajá del vino por sobre la del Kiddush. Esto es lo que dice, ¿sí? Birkat Hayayim te dirá, Birkat Yom te dirá, Tadir Veshenot Tadir Kodem. Behilgeta, y la halajá en la práctica, que libre Bet Hillel. Hacemos como dijo Bet Hillel, como la escuela de Hillel. Pregunta la Gemara, Maida Balajer, ¿qué es este otro motivo que tuvo necesidad de agregar Bet Hillel? Se llamará Vejitema, porque tú podrías haber dicho, Atam Tarte Beajajada, Bechamay. Nos dieron dos motivos por el cual ellos sostienen que hay que primero recitar el Kiddush y luego el vino. Y aquí Bet Hillel me está dando un solo argumento para decir la verajá del vino antes que la del Kiddush. Entonces, vino nos dijo, Dabarajar, y tengo un segundo motivo. Ajanamet Tartenino, yo también tengo aquí dos motivos. No hay más a favor de Bet Shammai que a favor de lo que yo estoy diciendo. Tadir Veshenot Tadir Kodem. Hay un segundo motivo. El de hecho, como dijimos, de la frecuencia, que tiene prioridad. De halajá que libre Bet Hillel, y lo que nos tuvo que aclarar. Y la halajá, en la realización práctica hacemos como Bet Hillel. ¿Cuál es la necesidad de aclarar eso? Peshita. Eso es sabido, es sencillo. De Arafik Bat Kol, ya salió una voz celestial, como trae la Gemara en el Tratado de Eruvin, indicando que nosotros tenemos que seguir la postura siempre de Bet Hillel y no la postura de Bet Shammai. Entonces, ¿cuál es la necesidad que ante esta discusión específicamente hayan tenido que aclarar qué debemos hacer como Bet Hillel? Dice la Gemara dos respuestas. Y Baitima, Kodem Bat Kol. Primero, es posible que esto tuvo lugar antes de que haya salido esta voz celestial, indicando que había que comportarse como Bet Hillel. Previo a que salga el Bat Kol, fue dicho, hay que hacer como Bet Hillel. Entonces era necesario en aquel momento aclararlo. E incluso si quieres decir que esto fue dicho posterior a que salió la voz celestial, ver Bioshua, y podemos decir que esto fue igualmente aclarado y dicho por Bioshua, de amar el Mashgichim Bebat Kol. Bioshua, ante una situación similar, en la que discutió con Rabbi Eliezer y los Jajamim, en un tema de pureza e impureza, había salido también una voz celestial diciendo que están discutiendo contra Rabbi Eliezer. La halajá hay que hacer como dijo él. No le discutan más. Y sin embargo, en aquel momento Rabbi Yoshua se paró y dijo, Lo Bashamaymi, la Torah no se determina por voces celestiales. La Torah fue entregada en la tierra y los Jajamim son los que determinan en base a la mayoría y la minoría. Y nosotros somos la mayoría y no decimos como Rabbi Eliezer. Quiere decir que Rabbi Yoshua, claramente él mostró la postura que tiene él, que una voz celestial no puede dictaminar una ley. Por lo tanto, incluso que salió esta voz celestial y dijo que hay que seguir las palabras de Bet Hillel, de acuerdo a Rabbi Yoshua, hacemos caso omiso de lo que dijo esa voz celestial. Por eso era necesario aclarar que sí debemos hacer en este caso igualmente como Bet Hillel.